días. Mi nombre es María del Pilar Mora. Soy profesional en Información y Documentación de la Pontificia Universidad Javeriana. Soy magistra en Educación. Tengo 20 años de experiencia como consultora en gestión documental en empresas del sector gubernamental, ambiental y petrolero. Tengo conocimientos en manejo de unidades de información como archivos, centros de documentación especializada y bibliotecas. Adicional a esto, he sido certificada en Supply Chain Management por el Centro de Comercio Internacional en la Universidad de los Andes y tengo experiencia en temas de gestión del conocimiento, cero papel y por participación en proyectos de tecnología de información. El día de hoy vamos a hablar acerca de gestión documental en términos generales. Vamos a hacer una breve introducción a los temas de gestión documental. Vamos a hablar acerca del ciclo vital del documento. Vamos a hablar acerca de sistemas y herramientas de gestión documental. Posteriormente hablaremos de clasificación y archivo de documentos, todo el tema de políticas y procedimientos de gestión documental, el marco normativo que tenemos en el país para este tema, todo el tema de digitalización y gestión electrónica de documentos, que es un tema que está muy de moda en este momento, temas de seguridad y confidencialidad de la información. Vamos a tener la oportunidad de hacer talleres para ver los conocimientos que hemos estado adquiriendo durante el curso y tener retroalimentación entre nosotros sobre el tema. Luego vamos a tener la oportunidad de hacer una evaluación de este curso y yo les voy a dejar un resumen de los puntos claves que vimos para que tengan la oportunidad de repasar esta información en el futuro. Acerca de la gestión documental, en esta primera diapositiva estamos hablando de que la gestión documental cumple un ciclo. Su ciclo inicia desde la planeación de los documentos, cuando yo establezco cómo quiero que sean esos documentos. Luego, acerca de la producción, en la producción de los documentos que se generan a partir de las funciones de la entidad o la recepción de los documentos que vienen de otras entidades y que forman parte de mis trámites. Todo el tema del flujo del documento a través de la entidad en el trámite. Luego temas de organización, sistemas de clasificación. Después, cómo debo transferir los documentos en las diferentes etapas del ciclo vital del documento, su disposición final, todos los temas de preservación para los documentos que sí lo requieran, temas de valoración también en las diferentes etapas del ciclo vital del documento y temas de seguimiento y mejora como en todos los procesos de una organización. Bueno, tenemos una definición que nos da la función pública en relación con la gestión documental. La función pública nos dice que la gestión documental es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo, organización de la documentación producida y recibida por las entidades desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación. Como vemos, esta definición nos está hablando del ciclo vital del documento. Hay una definición que yo prefiero, que es la que hace énfasis en los conceptos de economía y eficiencia, todo el tema de costos y beneficios en la generación de los documentos, en el manejo adecuado de los recursos, en los esfuerzos tanto para producir los documentos como para tramitarlos en la organización y cómo estos contribuyen al logro de los objetivos organizacionales. Ese es un tema que es muy importante porque nos permite ver que la gestión documental es la base de los trámites que tenemos en las entidades. Bueno, en relación con los objetivos de la gestión documental, básicamente la gestión documental se propone controlar los documentos a lo largo de su ciclo de vida, saber qué documentos tenemos, cuándo se producen, dónde se producen, cómo se tramitan, a dónde deben llegar, garantizar su conservación en el tiempo. También nos permite optimizar su ubicación, nos permite saber que esos documentos estén almacenados en los archivos a los que corresponden, que estén custodiados por las personas que son responsables de ellos. También nos permite preservar la memoria técnica y administrativa de las organizaciones. Nos permite saber cuáles de los documentos es pertinente debemos conservar en el tiempo. También nos permite garantizar su seguridad y la información que contienen y el acceso a esta información que es tan importante tanto para nosotros como funcionarios, para los entes de control como para los ciudadanos. Adicional a eso, todos los temas asociados a la calidad en el proceso. Hablando en relación con la gestión documental en las organizaciones, entonces tenemos que la gestión documental es importante porque nos permite tener temas de eficiencia y productividad. Si yo tengo una adecuada gestión documental, voy a poder mostrar una mayor eficiencia administrativa
y voy a tener una mayor productividad por tiempo de acceso a la información, por facilidad para realizar los trámites, por facilidad para conocer en qué estado se encuentra un determinado proceso. También en tiempo de procesamiento y tramitación de los documentos. Si yo tengo un documento que fue planeado correctamente desde el comienzo, entonces voy a contener toda la información que se requiere y voy a poder realizar de manera más expedita el trámite que se requiere realizar con ese documento. También los documentos son la base para realizar una toma de decisiones informadas, entonces por eso tenemos tanta exigencia por parte de los entes de control en relación con la gestión documental, porque si yo tengo la información completa voy a tomar una decisión correcta y voy a permitirle también a los ciudadanos tomar decisiones correctas en relación con sus trámites. Evita errores y duplicidad de tareas. Cuando yo sé quién es el responsable de cada uno de los trámites, quién genera los documentos, cómo deben fluir estos documentos a lo largo de la organización, pues voy a tener a los funcionarios y a los servidores públicos en general enfocados en hacer la tarea que les corresponde en el momento que les corresponde, facilitándoles toda la información que requieren para poder realizar el trámite. Voy a evitar que la tarea se repita en dos lugares distintos, voy a evitar, por ejemplo, dar información inexacta o informaciones diferentes a los entes de control cuando me hacen consultas o a los ciudadanos. Entonces, pues es un tema que además me evita riesgos de carácter administrativo y legal, ¿no? ¿Cuántas veces los documentos son la base para responder, por ejemplo, consultas de los ciudadanos, derechos de petición, tutelas? Entonces, tener la información correcta y completa nos permite poder atender este tipo de consultas de manera segura. Todo el tema de transparencia y rendición de cuentas, ustedes saben que los archivos de las entidades públicas están abiertos a que los ciudadanos accedan a ellos, entonces eso le da a la entidad todo el respaldo de poder tener temas de transparencia y también tener la información organizada y de fácil acceso me permite tener mejores procesos de rendición de cuentas y que cualquiera pueda venir y comprobar la información que se da en los informes que las entidades generan anualmente. Además, todo un tema de reducción de costos asociados a la gestión documental. En la medida en que yo tenga bien planeados mis documentos, pues voy a tener unos ahorros importantes en términos de almacenamiento, voy a poder saber cuánto tiempo debo conservar los documentos en la entidad, voy a poder saber también si esos documentos debo conservarlos en el tiempo o no, cómo debo disponer de ellos. Bueno, Colombia ha sido un país que se ha preocupado por tener actualizado su marco legal y normativo en relación con la gestión documental. En primera medida sacó la Ley General de Archivos en el año 2000. En la Ley General de Archivos se establece la creación del Archivo General de la Nación, la creación de los archivos regionales, la creación de los archivos de las entidades departamentales y autónomas y establece cuáles son los principios generales que rigen todo el tema de la gestión documental en el país. Es una ley muy completa y reconocida a nivel internacional como un modelo a seguir en este tema. A partir de la generación de la Ley General de Archivos se generó una serie de normatividad que luego se condensó en el decreto 1080 de 2015, que es el decreto único reglamentario del sector cultura que recoge todo el tema de la estructura que sustenta los archivos en el país y responsabilidades en relación con el tema. También está el decreto 1081 de 2015 de la Presidencia de la República que nos habla del programa de gestión documental y hace una compilación de las diferentes normas asociadas a temas de gestión documental en el país. También tenemos el Acuerdo 04 de 2019 que recoge los acuerdos anteriores del Archivo General de la Nación en relación con el tema de tablas de retención documental. Nos indican cómo se lleva a cabo todo el proceso de elaboración de las tablas de retención documental y cómo éstas soportan la gestión documental en las entidades en cada una de las etapas del ciclo vital del documento. También tenemos la circular 01 del 2021 que habla de protección de documentos a entidades públicas, habla todo el tema de planes de contingencia, de planes de continuidad de negocio, establece algunas de las características que deben tener en cuenta las entidades en relación con sus temas de emergencias y qué hacer en caso de desastres. Entonces también busca salvaguardar el patrimonio documental del país.
Fuera de eso tenemos una serie de acuerdos específicos para los diferentes temas generados por el Archivo General de la Nación, que están disponibles en la página del Archivo General de la Nación, que nos permiten abordar temas como correspondencia, temas de edificios de archivos, temas de flujo de la información en las entidades, y yo los invito a que consulten esta información en la página del Archivo General de la Nación. Bueno, en el sector del Estado tenemos una gran sombrilla que es la Política Nacional de Archivos, que regula la creación, organización, administración, uso y disposición de los archivos públicos, esto a nivel estatal. Este nivel baja a las entidades en términos de la política de gestión documental de la entidad, que debe apoyar la visión, la misión y las funciones de la organización. Y la política de gestión documental al interior de la entidad se ve reflejada en instrumentos archivísticos como el programa de gestión documental, que se encarga de establecer cómo va a actuar la entidad en cada una de las etapas del ciclo vital del documento, el plan institucional de archivos, que se encarga de ver cómo se articulan los proyectos de gestión documental con los demás proyectos que tiene la entidad, y las tablas de retención documental, de las que vamos a hablar un poco más a fondo más adelante, pero que son básicamente mi herramienta que me permite saber qué documentos produce o gestiona la entidad y cómo los voy a conservar en el tiempo. Bueno, ya entrando en materia en el ciclo vital de los documentos, entonces yo tengo como primera actividad del ciclo la planeación. La planeación es un conjunto de actividades que buscan, como bien lo dice su nombre, planear, generar y valorar los documentos de la entidad, cumpliendo con los diferentes contextos que los documentos soportan, como el contexto administrativo, legal, funcional y técnico. Comprende la creación de los documentos, el diseño de formas y formularios, el diseño de los documentos en sí mismos, todo el tema de análisis de procesos, cuál es el flujo documental de la entidad en los diferentes procesos, hace un análisis diplomático y busca el registro de los documentos en el sistema de gestión documental cuando la gestión documental cuando está automatizada en un sistema de información electrónico, y si no, cuáles son las herramientas analógicas que tengo yo para registrar los documentos de la entidad, inventarios, temas de catálogos, índices y demás. En términos de producción documental, entonces tengo que la producción corresponde a las actividades destinadas al estudio de los documentos en términos de forma de producción o ingreso. Entonces el formato, yo pues tengo documentos en papel, tengo documentos en formatos electrónicos, cuál es la estructura de ese documento, qué partes me componen el documento, cómo garantizo que tengan toda la información que se requiere, cuál es su finalidad para garantizar que esta finalidad se cumpla, quién es el área competente para el trámite, para firmar ese documento, quién es responsable de conservar los documentos en el tiempo, a qué proceso corresponde y cuáles son los resultados esperados de ese documento en el tiempo. En relación con el trámite, entonces yo tengo que el trámite son el conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vinculación del documento que se produce o se recibe en la entidad a un trámite, la distribución, incluidas las actuaciones o delegaciones, todo el tema de descripción, es decir, la asignación de metadatos asociados a ese documento a medida que fluye por la organización, la disponibilidad, entonces cómo garantizo que durante las diferentes etapas del trámite yo pueda acceder al documento, pueda recuperarlo fácilmente y tenga acceso para consulta, y todo el tema de control de seguimiento de los trámites que surte el documento desde que se produce, desde que se genera, desde que se recibe, hasta que se resuelven los asuntos. Bueno, ya en términos de organización, entonces tenemos que es el conjunto de actividades técnicas para declarar el documento en el sistema de gestión documental, clasificarlo y ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y describirlo adecuadamente. Esto sucede cuando ya se ha surtido el trámite, entonces el documento circuló por la organización, cumplió con su trámite, y entonces yo debo recibirlo y debo pasarlo a lo que nosotros llamamos comúnmente archivo. Entonces, ¿a qué nivel corresponde? ¿Cómo está ordenado? ¿Cómo lo describo para poder recuperarlo en el tiempo? Tanto a nivel documental como a nivel de serie documental. Ya vamos a hablar de tipos documentales y series más adelante. Bueno, el siguiente proceso es el proceso de transferencia, que corresponde al conjunto de actividades adoptadas por la entidad para transferir los documentos entre fases de archivos. Entonces, cuando un documento está en etapa de gestión, cuándo ya puede pasar al archivo central y luego es pertinente o no que pase al archivo histórico.
¿Qué se hace en este proceso de transferencia? Se verifica la estructura, se valida el formato de generación del documento, temas de migración, refreshing, emulación o conversión, cuando se trata de sistemas de información o cuando se trata de documentos electrónicos o de expedientes híbridos. Todo el tema de metadatos técnicos de archivo de formato, los metadatos de preservación y los metadatos descriptivos. ¿Qué es un metadato? El metadato es esa etiqueta que yo le asigno al documento para poder tomar decisiones en relación con él. Entonces, por ejemplo, un metadato de un documento es este documento cómo se llama, en qué fecha fue producido, quién es el productor, a quién va dirigido, quién es la persona autorizada para firmar, cuánto tiempo se conserva, es un documento que es clasificado, es público, es privado, es restringido. Estos son los metadatos que puedo ir asignándole al documento en la medida en que va fluyendo por la organización. Y metadatos descriptivos como a qué serie corresponde, cuánto tiempo debo conservarlo, quién es el responsable de autorizar el acceso a la consulta de ese documento, por ejemplo. Bueno, en términos de disposición, entonces tenemos una selección de los documentos en cualquier etapa de archivo, o sea, en archivo de gestión, en archivo central o en archivo histórico, con miras a su conservación temporal o permanente o a su eliminación de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental o en las tablas de valoración documental. Entonces, ¿de qué nos está hablando la disposición? Cuando yo ya tengo organizado mi información en series documentales, en cada una de las etapas del ciclo vital del documento yo puedo tomar decisiones sobre esos documentos de cara a poder cumplir con los principios de economía y eficiencia de los que hablábamos al comienzo. Entonces, ¿yo tengo que conservar toda la documentación de una serie? No, probablemente no. ¿Tengo que conservarla todo el tiempo? No, porque entonces no me daría ningún espacio ni en archivos de gestión ni en archivo central para conservar la documentación. Yo lo que tengo es que definir la manera más eficiente para garantizar que la información esté disponible para consulta el tiempo que se requiere en el archivo de gestión, luego cuál es la documentación que es importante que yo conserve en el archivo central y luego cuál de esa información que es importante que yo conserve en el archivo central tiene fines históricos, o sea, me va a permitir contarle algo a los ciudadanos en el futuro. Tiene unas características que lo hacen importante para el país, para la ciencia o para la cultura. En términos de preservación, la preservación corresponde a todo ese conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos durante su gestión para garantizar que se conserven en el tiempo independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. Y aquí estamos hablando tanto de temas para documentos en formato papel, entonces como la calidad del papel, la tinta, las condiciones de impresión y demás, como para documentos electrónicos. Entonces, cada cuánto tengo yo qué tipo de formato voy a usar para salvar el documento. Luego, cuánto tiempo tengo que guardarlo, cada cuánto tengo que hacer migraciones de ese documento a otros formatos para garantizar que no quede afectado por temas de obsolescencia. Y dónde lo debo guardar de manera que si yo tengo algún problema, tanto con mi archivo físico como con mis archivos electrónicos, yo pueda acceder a una copia o pueda acceder a la información que está contenida en él. ¿Cómo estoy garantizando la conservación de la información para el futuro? La valoración es un proceso permanente y continuo que inicia desde la planificación de los documentos, o sea, yo desde el comienzo, cuando planeo un documento, puedo determinar ese documento qué valores tiene, si tiene valores primarios de carácter administrativo, legal, fiscal, o si tiene valores secundarios, es decir, si tiene valores históricos que me obliguen a conservarlo para poder facilitar el acceso al patrimonio documental del país, porque forma parte de un tema muy importante que refleja las funciones de la organización en el tiempo. Y la valoración se da con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases de archivo y determinar su destino final. Entonces, hay documentos que tienen solamente un valor administrativo y que yo puedo eliminar pasada cierta fase del ciclo de vida del documento, o hay documentos de los cuales conservo una muestra, hay documentos de los cuales hago una conservación total, porque son muy importantes y no tienen un volumen que tenga un gran impacto en términos económicos para la organización. Entonces, de esa manera se desarrolla la valoración. Bueno, en términos de sistemas y herramientas de gestión documental, entonces tenemos que una de las normas técnicas que apoya todo el tema de gestión documental es la norma ISO 15489, raya 1 de 2001, que habla de para qué sirven los sistemas de gestión documental.
Entonces dice que un sistema de gestión documental es el responsable de coordinar y controlar las actividades específicas que afecten la creación, la recepción, la ubicación, el acceso y la preservación de los documentos. Y estas características que nos da la norma 15489 son similares a las que nos exigía la norma ISO 9000 o la que nos o la norma GP1000, si no estoy mal, que nos habla de cómo debo garantizar yo el acceso a la información en las organizaciones, cómo eso me contribuye a mis objetivos de calidad, cómo me garantiza que estoy cumpliendo con todo lo que me implica la normatividad y los requerimientos a nivel de cumplimiento. Adicional a eso, esta norma nos habla acerca de custodiar y recuperar la información que se genera de un modo eficaz. Entonces, ¿cómo hago yo para garantizar tanto el acceso a la información física como el acceso a la información electrónica de manera que se haga en un tiempo adecuado? Y también me permite garantizar el buen funcionamiento de la organización y el cumplimiento de la legislación vigente. Recordemos que la mayoría de las normas internacionales lo que buscan es que estemos dando temas de cumplimiento en nuestras respectivas organizaciones. Bueno, entonces, ¿qué tipos de sistemas de información tenemos? ¿O qué tipos de documentos manejamos en nuestros sistemas de información más correcto? Entonces, tenemos documentos físicos, tenemos documentos electrónicos y tenemos algunos expedientes que son híbridos, que están conformados por documentos físicos y electrónicos. Y entonces, pues, ¿cómo vamos a hacer para conservarlos? Bueno, entonces, ¿cuáles son las características y requisitos de un sistema de gestión documental que sea eficiente? Primero, uno que evite la pérdida de la documentación, que todos los documentos estén integrados e identificados en un único sistema, que eviten la pérdida de tiempo en la recuperación de los documentos, que permitan el control de acceso, es decir, que yo sepa quién puede acceder a esa documentación, que tenga claro quién es el propietario y quiénes tienen derecho a consultarla, temas de seguridad de la información de los documentos y que impida que terceras personas que no estén autorizadas accedan a los contenidos que están reflejados en los documentos. Establece un ciclo de vida de la documentación y posibilita su distribución de un modo seguro y certificado. Y establece la colaboración entre órganos de la institución para una óptima gestión del sistema de gestión documental. Bueno, también tenemos que la ISO 15489 de 2001, adoptada como norma técnica colombiana 15489, establece los requisitos para la gestión de documentos, era lo que estábamos hablando hace un momento. También tenemos la ISO 30300 de 2019, adoptada como norma NTC 30300, que establece los requisitos para los sistemas de gestión documental de documentos. Y una serie de normas técnicas del Archivo General de la Nación que nos permiten dar también un marco técnico a todos los temas de creación y manejo de los documentos, a la clasificación y codificación de los documentos, requisitos para la descripción y catalogación de documentos, requisitos para la conservación y preservación de documentos y requisitos para la transferencia y eliminación de documentos. Y esto, por ejemplo, para las entidades públicas es muy útil a la hora de generar términos de referencia para contratar las actividades de gestión documental, porque ya tenemos un marco normativo en el país que dice cómo se deben hacer las cosas. Entonces nosotros simplemente podemos citar estas normas en los contratos asociados a los proveedores de temas de gestión documental para que estemos cumpliendo con lo que nos pide la normativa, pero para que además estemos teniendo las mejores prácticas a nivel internacional reflejadas en nuestras organizaciones. Bueno, y entramos a uno de los instrumentos más importantes que tiene la gestión documental, que son las tablas de retención documental. Y como ustedes ven, la tabla de retención documental es un formato muy sencillo que contiene un código. Bueno, primero contiene la entidad productora, contiene cuál es la oficina productora de los documentos, luego asigna un código a las series y tipos documentales, establece tiempos tanto en archivo de gestión como en archivo central, nos establece la disposición final de la que hemos venido hablando, en donde tenemos 4 opciones. Tenemos conservación total, tenemos eliminación de los documentos, tenemos microfilmación o digitalización de los documentos, o podemos hacer una selección de una muestra de los documentos, y donde especificamos cómo se lleva a cabo esa disposición final. Entonces, en la columna final de procedimientos indicamos cómo se hace. Voy a conservar totalmente esta serie documental porque corresponde
a temas de carácter histórico para la entidad, o voy a hacer la eliminación porque simplemente ya cumplió con su función administrativa y ya no necesito más los documentos, o voy a microfilmarlos o digitalizarlos porque los necesito disponibles para consulta, o voy a hacer una selección de la muestra para mostrar cómo se ejercía esta función en el tiempo, cómo lo hacía la entidad en el tiempo. Entonces, esas son como las posibilidades que tenemos con la tabla de retención documental. Adicional a eso, como la tabla de retención documental implica responsabilidades sobre los documentos, yo tengo la firma del jefe de archivo, que sería responsable de la aplicación de la tabla de retención documental, y tengo las firmas de las áreas productoras que me garantizan que esa información que está contenida ahí fue aprobada por ellos y que me permiten tomar esas decisiones, que me avalan las decisiones que se están tomando en relación con la tabla de retención documental. Bueno, ¿qué son las tablas de retención documental? Entonces, de acuerdo con el mini manual del Archivo General de la Nación, son un listado de series y subseries con sus tipos documentales a las que se le asigna un tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital del documento, que era lo que les explicaba en la diapositiva anterior. En relación con tablas de retención documental, también tenemos dos tipos de series. Tenemos el concepto de series simples, que son aquellas formadas por tipos documentales que comparten rasgos estructurales y formales entre sí, pero que cada uno es independiente del otro dentro de la misma serie. Y aquí un ejemplo súper sencillo es el ejemplo de los derechos de petición, ¿no? Yo tengo derechos de petición que tienen la solicitud del ciudadano, la respuesta de la entidad y de pronto algún anexo, y eso me conforma esa fracción está repetida por muchas consultas que me hacen los ciudadanos. Entonces ahí tengo una serie documental que me agrupa, por ejemplo, todos los derechos de petición del mes de enero del año 2024, cumplen los mismos rasgos estructurales y formales, pero cada derecho de petición es independiente del otro dentro de la misma serie. También tengo las series complejas. Las series complejas son aquellas que están conformadas por unidades documentales complejas, comúnmente llamadas expedientes. Aquí tenemos, por ejemplo, las licencias, las autorizaciones, todo el tema de contratos, historias laborales, en donde cada uno de los temas implica un expediente de manera independiente, que tiene su propia identificación y donde todos los documentos están organizados de acuerdo con la ejecución del trámite correspondiente. Bueno, y para manejo de temas de gestión documental tenemos una serie de herramientas tecnológicas y de software. Acá tengo algunos logos de sistemas de documentación que conozco, que ustedes de pronto conocen, que son los que se utilizan en las entidades para manejar tanto los temas de gestión documental como los temas de correspondencia. ¿Qué nos permiten? Nos permiten manejar de una manera más rápida los procesos asociados directamente a temas de gestión documental, almacenar en algunos casos las imágenes de los documentos, organizar series documentales de carácter electrónico, etc. ¿Cómo hacemos para elegir un sistema de información asociado a temas de gestión documental? Entonces tenemos una herramienta que se maneja en el mundo de la tecnología, es el cuadrante mágico de Gartner, que hace una evaluación de cuáles son los sistemas de almacenamiento de documentos, en este caso, que están liderando en el mercado. Entonces en el cuadrante superior tenemos, por ejemplo, SharePoint, tenemos Canon, tenemos FileBound, tenemos Docstar, tenemos DocMe, que son repositorios para documentos electrónicos con ciertas características que los hacen líderes en el mercado. Tenemos otros que los que tenemos en la parte inferior son los que están empezando a darse a conocer, son tecnologías emergentes que nos permiten también hacer almacenamiento de documentos. ¿Qué es importante acá? Pues no escoger temas que estén tan incipientes y que todavía no hayan sido debidamente probados, ni temas que ya estén llegando a su máximo potencial, porque pues de ahí en adelante lo que me queda es un cambio rápido de la tecnología, en donde seguramente otro sistema de información va a tomar su lugar. Entonces, lo recomendable normalmente es tomar los sistemas que están hacia el centro del cuadrante. Bueno, también tenemos herramientas que tienen la tecnología de Business Process Management, que son aquellos que me permiten seguir un flujo de trabajo y aprobaciones para los documentos. Entonces, como vemos, algunas de esas aplicaciones que tienen sistemas de repositorio también me permiten llevar a cabo trámites dentro de la misma aplicación. Ideal si yo puedo tener un sistema que sea integrado y ojalá de la misma firma, para garantizar que pues estoy teniendo la información más
adecuada para la organización y que estoy teniendo una sola tecnología, un solo manejo de un proveedor, estoy ahorrando recursos para la entidad, no tengo que hacer integraciones. En la medida en que yo cuente con mayor respaldo para los temas de gestión documental en términos tecnológicos, pues es un ahorro para la entidad. Hay algunos criterios y herramientas que nos da el proyecto Interpares en relación con la gestión con la elección de estos sistemas de información. Entonces, uno de ellos es la asignación de metadatas, uso de marcas XML de formato neutral. ¿Para qué? Para garantizar que yo voy a poder acceder a la información en el tiempo. Todo el tema de monitoreo y migración a nuevos soportes. Cuando yo elijo un repositorio, debo garantizar que voy a poder pasar la información que tengo, tanto del sistema de información como poder acceder a la información que está contenida dentro del soporte, que las migraciones sean automatizadas, porque pues ustedes saben que las entidades producen cualquier cantidad de documentos y entonces hacer migraciones manuales no es una opción en la mayoría de los casos. Que se garanticen temas de acceso y protección a la información, que los soportes sean estables, entonces aquí muy importante qué soportes estamos eligiendo para la producción de los documentos y cómo vamos a garantizar su estabilidad en el tiempo. Conservar la autenticidad en el cambio de formato, entonces qué pasa cuando yo paso de un formato, por ejemplo, en papel a un formato electrónico, estoy garantizando que ese documento es auténtico y cómo lo garantizo. La protección de la información electrónica en documentos alterados o perdidos, temas de independencia del software, es decir, que yo no me quede casado con un proveedor que luego me pueda subir el valor y yo no pueda mantener la tecnología en el tiempo, temas de control de acceso tanto físico como electrónico, temas de control y supervisión de condiciones ambientales, entonces cómo voy a garantizar yo que la información que estoy conservando en mis documentos está debidamente monitoreada para garantizar pues, que, por ejemplo, no se la van a comer los hongos, que no va a verse afectada por cambios en la temperatura, que no va a producir plagas. Y también aconseja el proyecto Interpares el uso de un repositorio de un tercero de confianza para todo el tema de copias de seguridad. Bueno, y aquí vamos a hacer un taller, entonces los invito a realizar el taller.